Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra del Señor Jesús. Quiero traer una palabra de salvación en esta noche, una palabra que he orado al Señor para que el Señor hable a nuestras vidas, pero también hable a la vida de los amigos que la necesitan, de los amigos que están sedientos de buscar la palabra, de hallar algo que sacie la sed del alma. Quiero ir al libro de Amós, libro del profeta Amós, capítulo 8. Quiero leer el verso 11 hasta el verso 12 y quiero ir detalladamente en este capítulo. Amós capítulo 8, verso 11 dice la palabra: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Gloria al Señor Jesús. Quiero predicar en esta noche bajo el título, por unos contados minutos, un llamado de Dios a la humanidad. El capítulo que leímos en Amós, la traducción lenguaje actual, el verso 11 nos dice: Yo soy el Dios de Israel y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre y tendrán hambre, pero no de pan, y tendrán sed, pero no de agua, sino que tendrán hambre de oír mi palabra. Gloria al Señor Jesús. Un agente viajero se encontraba solo y triste en su cuarto en el hotel y no había tenido mucho éxito en sus ventas y se sentía muy desanimado. Tal era su desilusión que pensaba en suicidarse, pero entonces él en su cuarto vio una Biblia sobre la mesa, la abrió y la leyó. Durante varias horas en ella encontró esperanza, encontró paz, encontró fortaleza para comenzar una nueva vida. Y en un tiempo de guerra, un pequeño grupo de hombres se encontraba rodeado por el enemigo y ellos tenían ser muertos o capturados. Uno de ellos tenía un pequeño Nuevo Testamento y todos se turnaron leyéndolo y encontraron de nuevo valor. Quiero decirles que el ser humano encuentra valor, el ser humano encuentra fortaleza cuando escucha la palabra del Señor. De igual modo, es admirable la manera en que la Biblia fortifica y dirige al cristiano, al oyente y al que escucha su palabra diariamente. Los que buscan la dirección de Dios por medio de su palabra podrán enfrentarse con los problemas de cada día y el crecer espiritualmente. Pero para comenzar en esta noche con el texto que leída, es importante caer en razón. ¿Qué es lo que quiere decir el escritor en este pasaje? Amós era un profeta, y era un profeta puesto por el Señor, un profeta que era el portavoz de Dios hacia el pueblo de Israel. Y hay profetas que son portavoces y que hablan al pueblo de Israel y hablaban palabra de Jehová, hablaban un consejo al pueblo en tiempos de crisis, en tiempos de necedad, en tiempos donde la gente necesitaba oír palabra del Señor Jesús. Dice que es necesario derivar del estudio de los oráculos proféticos del Antiguo Testamento. Al menos hay 3 tipos de profetas. Según el Antiguo Testamento estaba el profeta de la ciudad, que se interesaba en el vivir cotidiano del pueblo. Este traía palabra de Dios al pueblo relacionada diariamente a su diario vivir. Pero también estaba el profeta de la nación, que era el que velaba por la seguridad y la salud del país. Él era el centinela de la historia que alertaba como la trompeta, cuando se acercaban tiempos peligrosos al país. Es decir, que el profeta de la nación alertaba a todo un país acerca de tiempos peligrosos. Pero también estaba el profeta internacional, el cual traía palabra divina para los pueblos no israelitas, para los pueblos paganos, para los pueblos de afuera. Y él era el que urgía directamente al obedecer a Dios. Y Amós era un profeta de la ciudad cuya misión consistía en alertar al pueblo de Israel del norte
que sencillamente presumían de agradar a Dios en virtud de sus rituales religiosos, del inminente juicio que se aproximaba. Y Amós les profetizó a un pueblo donde estaban en soberbia, que aun cuando celebraban culto a Dios verdadero, eran paganos en su práctica cotidiana. El fundamento del paganismo es dividir la vida en departamentos, sin vincular estos con su vida de fe. Su paganismo les exhibía en sus acciones diarias. Ellos vivían de tal manera que no agradaban a Dios. Ellos vivían de tal manera que no había cómo ellos agradar y el obedecer a Dios. Ellos utilizaban negocios, estafas, para oprimir, para robar y engañar al pobre y al menesteroso. Y gloria al Señor Jesús, porque en esta noche puedo anunciar la palabra del Señor Jesús. Pero eso no da con el carácter de Dios, del Dios de Israel, que ha dado su amor. El Señor era un promotor de la justicia, de la honestidad, de la verdad en toda actividad y relación humana. Dios declaró por medio del profeta que la práctica de la injusticia era como una ilustración de un terremoto que destruiría toda la ciudad. Esta declaración requiere que tomemos nota. La práctica de la injusticia, de la deshonestidad, de la corrupción, junto a los que a sabiendas la toleran, fueron responsables de esto. En medio de este cuadro tan desolador que vemos de esta historia, el Señor declara que vendrían días donde el Señor iba a enviar a la tierra hambre de pan y sed de agua, pero no era hambre de pan, de un pan donde se pueda alimentar, sino que una simbología espiritual me habla que vendría hambre de oír palabra del Señor Jesucristo. Hambre y sed son expresiones naturales del básico deseo del ser humano. El ser humano como tal, en nuestro diario vivir, nuestro organismo nos exige comer un alimento y beber algo para hidratar nuestro cuerpo. Así es como el Señor quiere ilustrar esta palabra a través del profeta, de que vendrían días donde habría hambre de pan y sed de agua, sino de oír palabra del Señor Jesús. Una de las claras indicaciones que algo no anda bien físicamente en nuestro cuerpo es cuando no queremos comer ni queremos beber del agua, pues perdemos nuestro apetito. Y la necesidad del ser humano es comer y alimentarse y beber para tener una práctica normalmente en su organismo, en su cuerpo. Y eso mismo nos pasa a nosotros espiritualmente. Tener hambre y sed de Dios es la raíz, es la base de nuestra existencia. Es como nos creó Dios. Cuando no haya hambre por la presencia de Dios, es una señal que algo no está bien espiritualmente, porque el hambre es un elemento tan básico a nuestra naturaleza humana. Déjeme decirle que hoy en día estamos viviendo como el tiempo de Noé y como el tiempo de Lot, donde la gente está divulgando en problemas, donde la gente está mirando qué hacer con su vida. En estos momentos hay mucha gente que quiere buscar y saciar su alma. Hay mucha gente que quiere buscar algo que les llene su alma, algo que les quite esa agonía, eso que los perturba. Hay mucha gente hoy en día en depresión. Hay mucha gente que en estos momentos está viviendo situaciones difíciles al punto de cometer suicidios. Pero ahí es cuando usted y yo tenemos la palabra profética más segura. Tenemos el mensaje del Señor Jesús. Y ahí es cuando usted y yo debemos abrir su boca para predicar la palabra del Señor, para hablar de la palabra del Señor y para decirle al ser humano que todavía hay salvación, que todavía hay esperanza, que todavía hay gracia de parte de Dios para el ser humano, para el pecador. La palabra del Señor dice que el Señor vino a buscar pecadores, no vino a buscar justos, porque los justos el Señor no los busca, Él vino a buscar pecadores. Y quiero decirle que el Señor está interesado, querido amigo, en su alma, pues su alma tiene un precio de sangre, su alma tiene un precio que el Señor lo compró en la cruz del Calvario. Gloria al Señor Jesús. El profeta anuncia y habla de una manera en la cual había una necesidad de buscar la palabra del Señor Jesús. Espiritualmente hablando, el hambre es un elemento. Cuando el alma busca saciar algo, el alma se desespera.
El alma agoniza por buscar de Dios. Pero ahí es donde nosotros debemos radicar la palabra del Señor. Realizar en otros campos. El buscar a Dios es semejante a comer. Hay mucha gente hoy en día que está comiendo basura. El pecado, el mundo está lleno de basura. El mundo está lleno de cosas malas, de vanidad, de cosas falsas. Y el propósito de Satanás es embotar la mente del ser humano. La conspiración de Satanás es embotellar la mente del ser humano para que no entienda las realidades espirituales, para que no entienda la palabra del Señor Jesús. Pero gloria al Señor Jesús. Y déjeme decirle que el pan y el agua son símbolos, son simbologías que habla la Biblia. Y en esta noche quiero darles, porque es importante que entiendan. Dice que el agua y el alimento son las principales necesidades de nuestro cuerpo. Pero ¿cuánto tiempo seríamos capaces de sobrevivir sin ellas? Seguramente hayas tú dicho alguna frase una vez, me muero de sed. Pero a pesar de ser una frase, también es una realidad. Por algo los científicos y los médicos siempre dicen que debemos beber agua cada poco tiempo para mantener nuestro organismo hidratado. En los años 40, Mahatma Gandhi pasó 21 días sin comer y él manteniéndose con vida simplemente con sorbos ocasionales de agua. Y en aquel momento Gandhi tenía unos 70 años y estaba extremadamente delgado. Pero lo cierto es que logró sobrevivir a una huelga de hambre y esta no fue la única que sucedió, que pasó en él. Pero en términos generales, el cuerpo humano puede pasar 2 o 3 días sin agua. Escuche, 2 o 3 días sin agua y unos 30 o 40 días sin ningún tipo de alimento. El organismo del ser humano puede sobrevivir 2 o 3 días sin agua y unos 30 o 40 días sin ningún tipo de alimento. Si el alimento y el beber es vital para nuestras necesidades humanas, quiero llevarte a la realidad espiritual, nuestra necesidad del alma. Necesitamos del pan de vida y del agua del Espíritu que salta para vida eterna. El pan es un símbolo del alimento humano en general. La alimentación con pan y los milagros del Antiguo y el Nuevo Testamento vinculados con ella muestran que lo importante para Dios es el hombre como un todo, no como una parte, no solo el cuerpo y no solo el alma. También dentro del servicio divino el pan cumplía según la ley mosaica una función importante. 12 panes de la preposición se colocaban sobre una mesa delante del velo del Santísimo. Cada día de reposo eran comidos por los sacerdotes y reemplazados por nuevos. El pan es importante porque el pan cuando se sirve a la mesa se come, se digiere, se alimenta. Y así es la palabra del Señor. Es como pan. Jesús dijo, yo soy el pan vivo. La palabra del Señor es alimento espiritual para todo ser humano. La palabra del Señor es alimento que sacia nuestra alma. A través de la palabra del Señor hay edificación. A través de la palabra del Señor hay oportunidad de escuchar y de ser salvos, de entender los misterios espirituales. Lo que quiere decir el Señor a través de su palabra. El pan simplemente es un elemento, una simbología de que la palabra de Dios es viva y se digiere, se alimenta, se come. Pero también tenemos el agua y el significado del agua es una fuente de vida, es claridad, es transparencia. El agua es origen de lo que viene y ha de ser. El agua en las fuentes bíblicas tiene un significado muy arraigado con la vida misma. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero dice la palabra también, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Dice la palabra en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. Y aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús es el pan de vida. El que a Él viene nunca pasará hambre, y el que a Él viene tampoco tendrá sed. Yo quiero decirle a mi amigo que me escucha en esta noche que el pan y el agua son elementos importantes, pero tu alma tiene sed, y tu alma tiene hambre de oír, de escuchar, de preguntar por la salvación, por la preservación del alma. Yo vengo a declarar en esta noche una palabra de fe a los amigos que me escuchan, y quizás los que muchos están escuchando allá en otras redes, en otras partes, que los momentos, que las situaciones emocionales, que la desesperación que ha llegado a tu vida, en donde tú no encuentras paz, en donde tú no encuentras salvación, en donde tú no encuentras esperanza, en donde tú crees que nada se puede hacer por ti, en donde tú dices que tu familia no tiene salvación, donde tu familia no tiene precio, donde tú has querido cambiar, pero por más que cambias y lo intentas, vuelves y caes en el mismo error. Pues quiero decirte que hoy las cadenas pueden ser rotas, las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, cuando tú obedeces a la voz de Dios y escuchas el mensaje, pues la palabra del Señor es como espada, la palabra del Señor es como martillo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria al Señor Jesús. Tu alma está buscando algo que llene ese vacío de tu interior. Pues quiero decirte que llegó el momento de que comas pan y bebas agua espiritual, que comas el pan espiritual y que bebas el agua espiritual. Pero predicador, ¿cómo hago eso? ¿Cómo es que voy a comer el pan espiritual y cómo voy a beber el agua espiritual? Pues quiero decirte que Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautices en cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Querido amigo, hay una palabra de salvación, hay una palabra de fe en esta noche que tú necesitas escuchar, que tú necesitas aplicar a tu vida. Jesús está a las puertas llamándote. Jesús está ansioso de que tú le abras para que Él entre a tu vida, a tu corazón, para que haya un cambio de mente, un cambio espiritual. Satanás ha querido cegar las mentes del ser humano, pero hay poder en el nombre de Jesús, porque hay todo poder, hay autoridad de parte del cielo para desatar cadenas, para que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Y para el amigo que me escucha en esta noche, si hay solución para tu vida y se llama el Señor Jesucristo. Tal vez en estos momentos tenemos cerradas las iglesias, las puertas de las iglesias se han cerrado. Y el Señor nos ha permitido abrir estos medios, estas herramientas tecnológicas para llevar el mensaje a donde no se ha podido llevar el mensaje, para abrir la salvación. Y es más, quiero decirles que hoy el mundo se está preguntando sobre lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, lo que tiene que ver con las antenas 5G, y el mundo está en una expectativa mundial, la sociedad está desesperada, pero ahí es donde venimos a traer el mensaje de salvación, el mensaje que cambia. Es más, querido amigo, este mensaje tiene tanta profundidad que es capaz de impactar tu vida. Y es más, este mensaje, aunque el mensajero se muera, aunque el mensajero pasen los años y el mensajero se sufra de una enfermedad o el mensajero muera, este mensaje sigue vivo. Este mensaje apostólico pentecostal sigue vivo, porque este mensaje ha estado a través de generaciones. Los apóstoles lo predicaron, Jesús lo dejó, y a través de la historia de la iglesia seguimos predicando que Jesucristo salva, que Jesucristo rompe cadenas, que Jesucristo transforma vidas, que Jesucristo sana. Escapa por tu vida, amigo, corre por tu vida, huye, porque estamos en tiempos donde necesitamos oír palabra del Señor. Hay un hambre y hay una sed de oír palabra del Señor. Escapa por tu vida, querido amigo.
porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Estamos en un tiempo donde necesitamos oír palabra del Señor, querido amigo, porque vendrán días, y estos días ya están, en donde el Señor enviará hambre y sed de su palabra a través del mensaje de salvación, el mensaje de gracia. Muchos de los que estamos aquí, de los que estamos conectados, en otro tiempo éramos mentirosos, en otro tiempo éramos borrachos, otros eran fornicarios, otros eran adúlteros, otros simplemente eran blasfemos, pero el Señor le plació salvarnos a nosotros. El Señor le plació darnos salvación y vida eterna. Él no le importó bajarse de su trono de gracia, darle una oportunidad a tu vida para que tú seas salvo. Querido amigo, tu vida, tu alma y todo tu ser tiene un precio, y es un precio de sangre. Ese sacrificio en la cruz del Calvario, esa obra redentora en la cruz del Calvario, el Señor Jesús lo hizo por amor, lo hizo por salvación, lo hizo porque le importas, porque tu alma tiene un precio de sangre. Quiero decirte, allá donde estás, donde me escuchas, que quiero orar de una manera muy especial. Quiero orar por tu vida, querido amigo que me estás escuchando, de que hay un mensaje que ha sido predicado y que hay una oportunidad para que tú corras y seas salvo. Quiero orar de una manera muy especial en el nombre de Jesús por todos los amigos. Quiero también instar de una manera muy especial a toda la iglesia de Suacha, la Florida, que me acompañen en esta oración. Vamos a orar de una manera muy especial por los amigos, porque los amigos están necesitando palabra de Dios. Los amigos están necesitando este mensaje. Así que vamos a orar de una manera muy especial en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso. Señor, yo te pido de una manera muy especial, Señor, que tú transformes, Señor, la vida de los amigos, Señor. Señor, que tú rompas cadenas, Señor Jesús. Que tú transformes, que libertes, que tu poder sea efectivo en esta noche, Señor. Señor, yo invoco tu nombre, Señor Jesús, y creo que hay, Señor, poder en este nombre cuando lo invoco, Señor. Señor, obra en los amigos, desata cadenas, Señor, rompe, Señor, cadenas, Señor, que ellos entiendan que hay un mensaje de esperanza en esta noche, que hay un mensaje de salvación, Señor Jesús, que hay un mensaje, Señor, que tú quieres instar, Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero terminar con un coro en el nombre de Jesús de Nazaret. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. En la prueba, en la lucha, nadie lo podrá pagar. Manda el fuego, santifícalo, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Señor Jesucristo lo usó grandemente, hermano Sebastián. Me alegra que el Señor nos haya hablado en esta hermosa noche, amén. Y es maravilloso cuando el Señor nos habla por medio de su Espíritu, amén. La palabra de Dios todavía sigue viva sobre cada uno de nosotros, amén. La palabra de Dios está allí viva, amén, como predicaba el hermano, amén. Y el hermano que estaba predicando es primo mío, amén. No les había dicho, pero